María Cortés de Chávez es la fundadora y presidenta de Laboratorios Bogue. Junto a su esposo, empezaron en 1995 una empresa que hoy se hace presente en más de 15 países. Cuando apenas tenía 16 años y con una educación medio a terminar, María ingresó a trabajar en una empresa de cosméticos donde duró aproximados 3 años, sin imaginarse que este ámbito laboral forjaría su vida empresarial. Allí arrancó como secretaria y en este tiempo conoció a Roberto Chávez, persona con la que lleva casada 58 años. Una segunda empresa continuó mostrándole los secretos del mundo cosmético, y fue allí donde maduró la idea de tener su propia empresa. Fue inspirada por una revista para elegir Vogue como la marca que la identifica en Colombia y en el resto del mundo. A pesar de los problemas que empezaron a aparecer a finales de los años 90, es una marca que se ha mantenido durante más de 55 años y se ha definido como líder en el sector cosmético. Gumersindo Gómez Caro, dueño y presidente de Colchones El Dorado. Su historia es un ejemplo de emprendimiento para los jóvenes que sueñan con construir su propia empresa. Con 35 pesos da inicio a esta compañía auténticamente colombiana, orgullo y líder de la industria colchonera. Gumersindo Gómez ha marcado la historia colchonera, pues desde sus inicios se destacó por brindar calidad total y un excelente servicio al cliente, elementos que constantemente se están evaluando y supervisando. Empezó a trabajar a los 7 años para salir adelante con su mamá. Criaba gallinas, vendía huevos y se la pasaba en los alrededores haciendo negocios. En la escuela, en menos de 6 meses aprendió a leer y escribir. No perfecto, pero era la motivación y admiración en el pueblo. Casi todos eran analfabetas y le pedían que leyera las cartas. Él cobraba de a 5 centavos. Con este dinero compraba panela. En ese entonces era 1944. A los 9 años aún andaba descalzo, no había para alpargatas cómodas. Estudió durante 2 años y decidió marcharse. Le metían que tenía que mantener que tenía que manejar el asadón porque ese era su futuro, a lo que él decía que no iba a ser campesino. En segundo de primaria decidió escapar a Tunja. Tenía 10 años y se fue a pie con su tía. Ya tenía alpargatas. Quería tener plata propia, es decir, trabajar. Pidió ayuda a un tío que hacía negocios. Necesitaba estudiar. Entró a estudiar en el Colegio José Joaquín Ortiz, donde a la vez trabajó como mensajero para el rector. Trabajó en una panadería y con la plata que ahorró alquiló una finca donde sembraba maíz, habas, etcétera, para comprarle la casita a su mamá. Cuando muere su madre, su tío se lo lleva a Bogotá. A los 16 años estudió en el hoy llamado SENA. Trabajó en una carpintería que en la otra mitad tenía una fábrica de colchones, donde a los 19 años pensó en una idea que lo haría millonario. Se hizo amigo de los colchoneros y a la hora del almuerzo iba a ayudarles a aprender a hacer los colchones. El 7 de mayo de 1957, con 35 pesos que aportó a una sociedad que hizo con Luis Zárate, inició lo que hoy en día es Colchones El Dorado. Cuenta que se le ocurrió una idea loca de crear una máquina de hacer resortes, o si no dejaba de hacer colchones. A los 6 meses inventó dicha máquina. Esta máquina prestó servicio por 22 años. Se volvió famosa la marca y él no tenía cómo atender todos los pedidos. Se separó de su socio y quedó solo. En 1961, con sus 25 años, tenía 2 hijos, 10 obreros y pagaba 3 arriendos. Abrió sucursales y se expandió por toda Colombia. Gracias a esto ha visitado más de 50 países, estudió inglés y francés, lector de poesía, filosofía y espiritualismo. A los 53 años terminó los estudios de alta gerencia en Fisitec, uno de los en la Universidad de los Andes y el Rosario. Piensa que es primordial ser honesto, trabajar bien y que la etapa de crecimiento personal es más importante que la expansión empresarial. Manuel Antonio Alzate. Siempre fue un gran ahorrador y se esforzó por el trabajo. Se pagó sus estudios en colegios del Restrepo y San Antonio. Luego quiso estudiar administración de empresas en la Universidad del Externado. Se pagaba el semestre vendiendo los fines de semana chanclas en Fusagasugá y mesitas.
después vendiendo pantalonetas y chancletas en Bogotá. En 1990 abrió su primer almacén Betatón. Hoy día ya tiene máquinas para ensamblar videocassettes, comprar casas y construye locales. Manuel tuvo un gran aspecto creativo como lo fue realizar chaquetas y pantalonetas para grandes almacenes de cadena. Este gran empresario nació en Aranzazú, Caldas, el cual está ubicado a hora y media de Manizales. A sus 4 años de edad se lo trajeron a vivir a Bogotá al barrio Restrepo. Aquí cursó la primaria, el bachillerato y su carrera universitaria. Manuel no era muy buen estudiante y las áreas que más le gustaban eran matemáticas, historia, física y química, pero era nulo en humanidades y español, por lo que nunca aprendió a redactar. Manuel cuenta que eran pobres pero felices con capacidad de asombro y calor de hogar unido. La madre de Manuel, con vocación de comerciante, trajo a Aracandú algunas cosas como ropa y zapatos para montar un almacén. Esta fue una de las colonizadoras del barrio Restrepo, que hoy en día tiene negocios en todas partes, llegando a tener 7 almacenes. José Eduardo Hernández. Nació en La Ubita, al norte de Boyacá, de una familia medianamente acomodada, dedicada al comercio, la ganadería y la agricultura. Tenía 11 años de edad cuando murió su padre y como todos eran tradicionalistas y religiosos decidieron mandarlo al seminario de Chita, también en Boyacá, para que se formara como sacerdote. El séptimo dentro de la escala de 10 hermanos, 3 hombres y 7 mujeres. No tenía vocación para renunciar a las tentaciones de la carne ni para hacer votos de pobreza y obediencia. Tenía en mente ser industrial. Una hermana lo llevó y matriculó en el Colegio Industrial Rafael Reyes en Duitama, pero finalmente terminó el bachillerato en Boavita, cerca a la Ubita. Con 150.000 pesos nació en 1983 Radio Taxi Aeropuerto Limitada. Muchos de su familia sentenciaron que José Eduardo andaba loco, con muchos inconvenientes. El negocio de los taxis de radioteléfono arrancó. En Colombia solo hay 3 ensambladoras de autos que no logran abastecer la demanda. Radio Taxi Aeropuerto S.A. llegó a acaparar 95% de la producción nacional. En 1992 había 4.000 vehículos afiliados y existían posibilidades de aumentar. El éxito continuó con la apertura de oficinas en Cali, Barranquilla y Medellín, también con la creación de una oficina de seguros de las empresas Taxis Libres y Corpotaxis DC, una empresa de Vipers y la empresa Caravaneros de Colombia para el transporte de mercancía. El próximo proyecto es hacer un gran centro comercial en la Avenida Las Américas con carrera 50 en un área de 50.000 metros cuadrados para que todas las empresas de taxi se ubiquen en un solo sitio. Jesús Guerrero Hernández. Con 31 años de edad es uno de los fundadores de Servientrega, empresa de mensajería que creó hace 14 años y hoy es la número 1 en el sector. Dispone de 450 vehículos y más de 610 canales de distribución. Su primer negocio fue vender cilantro en el mercado de su pueblo. Cuando cumplió 11 años, Jesús Guerrero decidió que debía tener dinero propio, ser independiente. Entonces le dijo a su papá que le regalara un pedacito de tierra para sembrar cilantro. Así fue. Se le dedicó con toda la fuerza que ambición da, lo sembró personalmente, lo cuidó como a sus ojos, le echó el agua necesaria, lo hurgó para detectar cualquier tipo de parásito que pudiera echarlo a perder, lo vio crecer con orgullo, expectativa y emoción. Cuando estuvo a punto, él mismo hizo la cosecha, formó los atados y se fue a la plaza de mercado con un costal, demarcó sus límites y se dedicó a venderlo al menudeo, regateando con las señoras. Después negoció con conejos. En 1982 nació Servientrega. En el primer mes la facturación fue de 12.000 pesos y los gastos de 8.000. Para expandirse buscó a conocidos y familiares que vivieran en otras ciudades a quienes les encargaban las nuevas gerencias. La actual sede principal de Servientrega queda en la avenida Calle Sexta, número 1311. Tiene 4.500 metros cuadrados y 250 líneas telefónicas. Cuenta además con 610 oficinas, entre propias y concesiones, entre 350 ciudades de todo el país. En Bogotá solamente hay 52 propias y 67 CRES, centros de recepción
satelital, que funcionan en almacenes de cadena, droguerías o agencias de viaje. Cuando empecé, escribí un mapa lo que quería en mi misión. Consigné que para 1990 tendría 150 vehículos, 3 aviones, 500 colaboradores y 300 oficinas en todo el país. Todo esto se me cumplió en gran medida. En 1995 poseía 450 carros, había abierto 610 oficinas y dependían de la organización 5.600 empleados directos en toda Colombia.